Todos los años, en los Estados Unidos, aproximadamente 300 niños de 1 a 3 años de edad mueren en choques automovilísticos. Esta es la mala noticia. Ahora le damos la buena noticia. Las investigaciones realizadas han demostrado que un asiento de seguridad para niños correctamente instalado puede reducir notablemente el riesgo de que los niños sufran lesiones graves en un choque. Si ocurre un choque, un niño continuará moviéndose a la misma velocidad que el vehículo hasta que choque con algo que lo detenga. Si no viaja correctamente sujeto, podría morir o sufrir lesiones graves. Sin embargo, un niño pequeño que esté adecuadamente sujeto permanecerá en su lugar y se detendrá gradualmente junto con el vehículo, lo que generalmente evita que sufra lesiones graves. Los expertos en seguridad recomiendan que los bebés y niños pequeños continúen viajando orientados hacia atrás hasta que tengan 2 años de edad o alcancen el peso o altura máximos permitidos por el fabricante de su asiento de seguridad infantil. Si su hijo tiene más de 1 año, continúe usando un asiento de seguridad orientado hacia atrás hasta que alcance el peso o la altura máximos del asiento de seguridad. Asegúrese de que la cabeza de su hijo se encuentre 1 pulgada por debajo de la parte superior del respaldo del asiento de seguridad. Si su hijo ha alcanzado el peso o la altura máximos de su asiento de seguridad infantil, utilice un asiento de seguridad convertible para niños que tenga un límite de peso superior para la posición orientada hacia atrás. Los niños que son ubicados mirando hacia adelante demasiado pronto tienen mayores probabilidades de sufrir una lesión durante un choque. Recuerde, los niños pequeños de más de 1 año pueden seguir orientados hacia atrás hasta que alcancen el peso o la altura máximos de su asiento de seguridad. Cuando su hijo pueda viajar en un asiento de seguridad orientado hacia adelante, usted tendrá varias opciones. La primera es el asiento de seguridad convertible. Cuando está orientado hacia adelante, este asiento puede ser usado hasta que su hijo alcance el peso o la altura máximos de su asiento de seguridad. Siempre mire las etiquetas de su asiento de seguridad para averiguar cuál es el peso y la altura máximos permitidos. Algunos asientos de seguridad son adecuados para niños de 65 libras o más, como este. El siguiente es el asiento infantil combinado, que consiste en un asiento elevado que viene con un arnés interno. Estos asientos se usan con el arnés interno del asiento hasta que el niño alcanza la altura o el peso máximos de su asiento de seguridad, el cual es generalmente 40 libras, y luego se transforman en un asiento elevado con regulador de posición para el cinturón de seguridad. Al igual que con los asientos de seguridad portabebés, se debe usar el arnés hasta que el niño alcanza la altura o el peso máximos permitidos. Se quita el arnés y se usa el asiento elevado con el cinturón de cadera y hombro del vehículo. Recomendamos que los padres utilicen un asiento de seguridad con un arnés completo durante el mayor tiempo posible. Por último, algunos vehículos tienen asientos de seguridad incorporados con arnés, pero no son muy comunes. Pueden utilizarse con niños que viajan orientados hacia adelante. Algunos también se transforman en asientos elevados con regulador de posición para el cinturón de seguridad para niños mayores, que son demasiado grandes como para usar el arnés interno. Consulte el manual de instrucciones de su vehículo para obtener información sobre especificaciones de peso y altura. Los niños deben viajar siempre en el asiento trasero de cualquier vehículo, especialmente si el vehículo tiene bolsas de aire delanteras activas que pueden provocar lesiones graves en un niño. El lugar más seguro para su hijo es el asiento trasero, donde puede instalar firmemente el asiento de seguridad. Tracy Hewitt es técnica de seguridad de los pasajeros infantiles en The Children's Hospital of Philadelphia y enseña a las familias cómo instalar correctamente los asientos de seguridad. Lamentablemente, muchos asientos de seguridad para niños están instalados incorrectamente y un simple error como este puede ser fatal para los niños. Consulte siempre el manual de instrucciones de su vehículo y las instrucciones de su asiento de seguridad
para obtener información específica sobre cómo instalar correctamente su asiento de seguridad. Sin embargo, las siguientes son algunas reglas generales que hay que cumplir. Cuando cambia un asiento de seguridad orientado hacia atrás en uno orientado hacia adelante, es necesario volver a pasar o ajustar la mayoría de los arneses. El mejor momento para cambiar la ubicación del arnés para su hijo es antes de instalar el asiento de seguridad en su automóvil. Cuando está orientado hacia adelante, las correas deben encontrarse a la misma altura o por encima de los hombros del niño. En algunos asientos, las ranuras superiores son las únicas ranuras correctas a utilizar con niños orientados hacia adelante. Algunos permiten el uso de otras ranuras siempre y cuando el arnés se encuentre a la misma altura o por encima de los hombros de su hijo. Es muy importante leer el manual de instrucciones del asiento de seguridad para conocer las instrucciones específicas de su asiento de seguridad. Cuando los hombros de su hijo se encuentren por encima de las ranuras superiores o la punta de sus orejas lleguen a la parte superior del asiento de seguridad, su hijo ya es demasiado grande para ese asiento y necesitará un asiento de seguridad de mayor tamaño, o podría estar listo para usar un asiento elevado con regulador de posición para el cinturón de seguridad. Abroche el arnés y ajuste las correas. Las correas del arnés se encuentran lo suficientemente ajustadas cuando usted no puede hacer un pliegue en el material del arnés a la altura de los hombros del niño. La traba de fijación para el arnés, que debe quedar a la altura de la axila, ayuda a mantener las correas del arnés sobre los hombros de su hijo. Ahora, usted está listo para instalar el asiento de seguridad en su vehículo. Uno de los errores más comunes que los padres cometen es no instalar firmemente el asiento de seguridad. Primero, saque el cinturón de seguridad completamente. Luego, páselo cuidadosamente por el lugar donde pasa el cinturón de seguridad del automóvil orientado hacia adelante del asiento de seguridad para niños. Consulte el manual de instrucciones del asiento de seguridad para cerciorarse de que está pasando el cinturón de seguridad por el lugar correcto para los asientos orientados hacia adelante. Además, revise el manual de instrucciones de su vehículo para asegurarse de que ha trabado el cinturón de seguridad de manera correcta. Para asegurarse de que esté firmemente colocado, utilice el peso de la parte superior de su cuerpo para empujar el asiento hacia abajo y hacia atrás, mientras vuelve a introducir el cinturón de seguridad en el retractor. El cinturón de seguridad debe estar ajustado y quedar trabado, a fin de garantizar que permanezca ajustado. Muchos vehículos tienen mecanismos de inmovilización incorporados dentro del sistema de cinturones de seguridad. Por lo general, los cinturones de seguridad se traban en la placa de cierre o en el retractor. Para trabar este cinturón de seguridad, debe sacar el cinturón de seguridad completamente para poder cambiarlo a la posición trabada. Los asientos orientados hacia adelante ofrecen la seguridad adicional a través del sistema de correas de sujeción. La correa de sujeción asegura la parte superior del asiento de seguridad a anclajes especiales para correa que se encuentran en su vehículo. Ayuda a evitar que la cabeza de su hijo se desplace demasiado hacia adelante en un choque. Al sujetar el asiento de seguridad por el lugar donde pasa el cinturón de seguridad, el asiento no debería moverse más de 1 pulgada de lado a lado ni hacia adelante del automóvil. Algunos vehículos fabricados antes de 1997 podrían necesitar una traba de inmovilización para asegurar el cinturón de seguridad. Asegúrese de leer el manual de instrucciones de su vehículo a fin de aprender a usar correctamente los cinturones de seguridad con un asiento de seguridad para niños. Todos los automóviles fabricados a partir del año 2002 traen un sistema de sujeción llamado latch, que posibilita la instalación de los asientos de seguridad sin utilizar el cinturón de seguridad. Para obtener consejos adicionales sobre niños y automóviles, consulte a un técnico certificado en asientos de seguridad para automóviles de su zona.
puede encontrar un centro de inspección gratuito para asientos de seguridad infantil o un control de asientos de seguridad en el hospital de su zona, las estaciones de policía y bomberos o la Oficina Estatal de Seguridad para Carreteras. Y recuerde, los choques ocurren, pero si se toman las precauciones adecuadas, es posible evitar las lesiones graves. Esta presentación fue creada por el programa de COLS para la prevención de las lesiones infantiles y el Centro de Investigación y Prevención de Lesiones de The Children's Hospital of Philadelphia.